¿no? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 15. Hoy nos acompaña el doctor Jason Fars Guerra, proveniente de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. El doctor Jason Fars Guerra es químico egresado de la Universidad del Atlántico, con maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Colombia y con doctorado en Química por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe en Argentina. Jason es investigador de postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires y su interés científico está enfocado a la generación de energía a partir de recursos renovables y no renovables. En el charla del día de hoy nos va a estar hablando un poco sobre lo que es el tema del fracking. Entonces, profesor Jason, bienvenidos a este seminario en ciencia, bienvenido también al público. Recuerden que las preguntas las pueden escribir al chat y las vamos a leer al final de la sesión. Y bienvenido, profesor Jason, tenemos toda la palabra. Profesor, muchas gracias y a la universidad por esta invitación y gracias a todos los asistentes por estar pendientes de esta temática. En el día de hoy pues les voy a presentar el trabajo titulado Procesamiento en FCC de hidrocarburos de origen convencional y no convencional. Aquí entre paréntesis observan la palabra fracking porque este tipo de recursos no convencionales proviene de esta técnica que en Colombia actualmente es de mucha importancia. Parte de este trabajo fue desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, como lo decía el profesor, también en la Universidad Nacional del Litoral, de acá de Argentina, financiado por el CONICET, que es el Ministerio de Ciencias Técnicas argentino, y desarrollado en el Instituto de Catálisis y Petroquímica. Vamos a iniciar con una parte introductoria, donde nos planteamos unos objetivos para poder entender un poquito la problemática de la cual le voy a hablar. Es importante conocer cómo está distribuida actualmente la matriz energética a nivel mundial y lo que nos depara en las próximas décadas. Actualmente la matriz energética depende mucho de todo lo que tiene que ver del petróleo y el gas natural, aunque se está haciendo grandes esfuerzos por investigar en obtener energía a partir de otros recursos renovables, como por ejemplo la biomasa, que actualmente representa el 10%. A pesar de todos estos grandes esfuerzos que se están realizando, se estima que en las próximas décadas estos recursos como el petróleo y el gas natural van a continuar siendo los principales fuentes de energía. Hay otro incentivo extra que es la actualidad, los descubrimientos recientes de yacimientos no convencionales que se ha dado en todo el mundo, siendo Rusia uno de los países con mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales, representando unos 75.000 millones de barriles, seguido por los Estados Unidos, que inició este tipo de explotación con 58.000 millones de barriles, que entre otras cosas ha afectado mucho la economía de la región en términos del dólar, ¿no? Recordemos que Colombia es un país que depende mucho también de la parte del petróleo. Está China con 32.000 millones de barriles, y en la región de Latinoamérica tenemos a Argentina con una de las reservas más grandes del mundo, conocida como Reserva de Vaca Muerta, que representa unos 27.000 millones de barriles. En Colombia actualmente estamos en procesos exploratorios y se estima que Colombia cuenta con unos 8.000 millones de barriles. Recordemos que esto es una causa de polémica que hay en el país, porque hay personas que se oponen a la explotación y otros que están a favor. Para empezar a hablar un poquito y definir lo que es un crudo convencional y un crudo convencional, es importante conocer cómo se llevan a cabo estos procesos. Por ejemplo, un crudo convencional proviene de un yacimiento convencional, donde la extracción se hace de manera vertical, como se puede observar en la imagen. Es la típica imagen que nosotros observamos siempre en cualquier situación cómica, en televisión, en todas partes. En este sentido, en un yacimiento convencional, la roca generadora en la cual se producen estos hidrocarburos es porosa y estos pueden migrar fácilmente y pueden ser extraídos de manera sencilla. En el caso de un yacimiento no convencional, estos hidrocarburos se encuentran atrapados en la roca generadora, que es una roca no porosa, por lo cual tenemos que hacer un proceso de extracción mucho más complejo que se lleva a cabo en varias etapas, una etapa vertical y una etapa horizontal, para la cual necesitamos utilizar grandes cantidades de agua a altas presiones, y esto es lo que se conoce como fracking o fraccionamiento hidráulico.
Acá en este tipo de técnica de extracción hay dos aspectos importantes. Uno es la profundidad del pozo y dos es la ubicación geográfica de estos recursos. Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de trabajar acá en Argentina y la profundidad de estos pozos comparada con otros yacimientos a nivel mundial es baja. Estamos hablando de 1.800 a 2.200 metros de profundidad. Esto es un aspecto muy positivo porque el riesgo de cualquier filtración, ¿verdad?, es mucho menor. La ubicación geográfica también juega un papel importante. Por ejemplo, en este país estos yacimientos se encuentran ubicados al sur, muy al sur, que son zonas poco habitables. Entonces, desde el punto de vista ambiental, esto también es un aspecto positivo. Recordemos también que Colombia es uno de los países de la región que tiene los hidrocarburos más pesados con altos contenidos de azufre. Entonces, esto hace que el costo de operación para este tipo de recursos sea mucho más elevado. Luego que nosotros hacemos la extracción de estos hidrocarburos, ellos ingresan a una refinería, a un proceso de refinación. En este proceso de refinación se llevan a cabo varias etapas. Una etapa inicial conocida como destilación atmosférica, en la cual logramos obtener unos productos como el gas licuado de petróleo, el gas seco o la nafta, conocida así, antes de que pase a ser producto principal, que es la gasolina, cuando se agregan una serie de aditivos. El residuo que se genera en esta primera etapa se conoce como residuo atmosférico y es la alimentación más importante que ingresa a una segunda unidad de destilación bajo condiciones de vacío. En esta segunda unidad de destilación al vacío se genera un producto principal conocido como VGO, que es el gas oil de vacío, y es la principal alimentación que ingresa a una unidad conocida como FCC, craqueo catalítico en lecho fluidizado. Esta alimentación puede ser procesada de manera individual o puede ser coprocesada con algún tipo de residuo como lo es el atmosférico. Entrando directamente al craqueo catalítico en lecho fluidizado, los productos más importantes que se obtienen en esta unidad son el gas seco, que comprende hidrocarburos entre C1 y C2, el gas licuado de petróleo entre C3 y C4, la nafta, que comprende hidrocarburos entre C5 y C12, y estas refinerías que tenemos actualmente fueron diseñadas para producir aproximadamente un 40% de gasolina. Aceite liviano del ciclo, LSO, que es la alimentación que ingresa al pool de diésel, aceites pesados del ciclo, que se utilizan principalmente para obtener grasas y aceites, y tenemos el coque. Este coque es el único producto sólido que se obtiene del proceso y juega un papel importante. Normalmente, en términos de catálisis, nosotros vemos el coque como un producto indeseado porque nos genera un sistema de desactivación del catalizador. Pero en este tipo de procesos cíclicos, como el craqueo catalítico, además de la desactivación, juega un papel importante en el balance energético del proceso. ¿Por qué? Porque estos catalizadores, después de ser utilizados en el craqueo, pasan a un proceso de regeneración en el cual ese coque es quemado y parte de esa energía que se utiliza en la regeneración depende de la cantidad de coque que esté presente en él. Estos catalizadores de FCC son compuestos. El componente más importante es la zeolita I, soportada sobre una matriz que puede ser activa o inactiva, un ligante, un relleno, algunos aditivos, dependiendo cuáles son los objetivos que tengamos de producción. Esta zeolita I es un aluminio silicato constituido por especies por óxidos de silicio y aluminio con una estructura tetraédrica, donde el aluminio, cuando hace parte de este tetraedro, genera una carga negativa que es compensada por la presencia de un catión. La presencia de este catión en este tipo de material genera lo que se conoce como sitios ácidos y son uno de los principales responsables de la actividad catalítica de estos materiales. Esta zeolita es tridimensional, posee sitios ácidos de fuerza variable y bien definidos, como lo son los sitios Bronsted-Lewis, posee elevada área superficial y posee una estabilidad hidrotérmica. Esto es muy importante teniendo en cuenta que estas reacciones de craqueo catalítico en lecho fluidizado se llevan a cabo a temperaturas elevadas. Y también tiene una naturaleza microporosa con un tamaño de poro de 7,4 angstrom que genera limitaciones difusivas hacia moléculas de cierto tamaño o de cierto diámetro cinético. Dentro de las reacciones químicas que se llevan a cabo en el proceso,
se destacan las más importantes, que son las de craqueo, dado que me permite convertir productos, compuestos muy grandes, muy voluminosos, en compuestos mucho más pequeños, pero que tienen un mayor valor comercial. Tenemos las reacciones de transferencia de hidrógeno, que me convierten olefinas en especies aromáticas, y sabemos que las especies aromáticas son una de las principales precursoras del coque y que me promueven una desactivación del catalizador, como les mencionaba inicialmente. Esta desactivación puede darse por una deposición del coque sobre los sitios activos, en este caso los sitios ácidos, o también puede darse por un bloqueo total del poro, no permitiendo así el ingreso de las especies reactivas hacia los sitios activos internos del catalizador. En este caso de la zeolita, que es la parte activa, ¿no? Bueno, en base a esta introducción, los objetivos que se plantearon en parte de este trabajo fueron evaluar el impacto de la composición de distintas alimentaciones, tanto convencionales y no convencionales, a modo comparativo, sobre la distribución de productos y la desactivación del catalizador. Para eso se emplearon catalizadores equilibrados. Este concepto de catalizadores equilibrados hace referencia a catalizadores que ya fueron usados por una refinería y que en este momento se encuentran en un estado de equilibrio. Otro objetivo fue determinar el potencial de aprovechamiento de crudos no convencionales y sus fracciones residuales a ser incorporadas en esta unidad de craqueo catalítico. Recordemos que a nivel mundial los crudos no convencionales hay mucha información que no se conoce. En Colombia actualmente la información conocida es prácticamente nula, así que todos estos resultados son de mucho interés para iniciar estos procesos productivos en términos de estas alimentaciones. Con el cumplimiento de estos dos objetivos se estaría generando conocimiento acerca de la reactividad de estos crudos de origen no convencional y los cortes típicos, empleando catalizadores reales, ¿verdad?, utilizados por una refinería de manera tradicional. Vamos a ingresar a la parte de experimentación y resultados. Acá les presento una caracterización de los dos catalizadores utilizados, por ejemplo, que fueron identificados como ECAT-D, siendo este un catalizador para producir gasolina, y tenemos un catalizador ECAT-R, que fue un catalizador diseñado específicamente para procesar residuos. Recordemos que los residuos se caracterizan por tener estructuras mucho más voluminosas, por lo cual el acceso a los sitios activos se hace de pronto un poco más compleja. La diferencia más importante que podemos observar en estos dos catalizadores es la mesoporosidad, siendo el ECAT-R el de mayor mesoporosidad. Otro aspecto también importante a destacar es la presencia de una mayor concentración de especies metálicas. Esto también es algo de esperarse, teniendo en cuenta que estos catalizadores son equilibrados, son catalizadores ya usados por una refinería que ya se enfrentaron a una carga residual, y estas cargas residuales se caracterizan por tener un mayor contenido de especies metálicas. Entonces era de esperarse ese resultado. También se hizo un análisis de concentración de sitios ácidos, tanto de Bronsted como de Lewis, a través de una técnica de TPD, o desorción a temperatura programada, empleando el IR para identificar los sitios ácidos. A una temperatura de desorción de 150 grados se encuentran los sitios ácidos totales, y a una temperatura de desorción de 400 grados solamente prevalecen los sitios ácidos de mayor fuerza. En este sentido, podemos observar que el catalizador ECAT-D posee mayor cantidad de sitios ácidos en relación al ECAT-R, y que además estos sitios ácidos son de mayor fuerza. Concluyendo un poquito las propiedades de la caracterización de estos dos catalizadores, podemos decir que el catalizador ECAT-D posee mayor acidez, pero posee menor mesoporosidad en relación al catalizador de residuos. Para hacer el estudio o la evaluación catalítica a través del craqueo, se utilizó un reactor simulador de Riser-Cret. Este reactor es una de las pocas unidades que existen en el mundo. Se dice que aproximadamente existen unas 6 unidades, distribuidas principalmente en Canadá, Estados Unidos y Arabia. España también tiene una unidad. Y bueno, y acá en Argentina también contamos con otra unidad de este tipo, que es un sistema el sistema más real que podemos utilizar para simular el proceso que se lleva a cabo a escala industrial.
Este es un reactor de lecho fluidizado rígido, metálico, que tiene una canasta de catalizador que nos permite alcanzar las relaciones de catalizador-alimentación similares a las del proceso industrial, un sistema de calefacción que me permite tener todo el sistema a la temperatura deseada, un punto de inyección en el cual se inyecta la muestra líquida que en presencia de este reactor sólido a altas temperaturas hace que la muestra pase automáticamente a estado gaseoso, y en presencia de una turbina me garantiza que el sistema se encuentre en un estado estacionario homogéneo, que no exista ningún tipo de gradiente ni de temperatura ni de concentración. Las condiciones experimentales empleadas fueron tiempos de reacción comprendidos entre 5 y 30 segundos. Se utilizan estos tiempos tan cortos teniendo en cuenta que estos son los tiempos de residencia que se manejan en el interior del reactor a escala industrial. Las temperaturas fueron 530 y 550 grados y la relación de catalizador-alimentación fue de 5. Las alimentaciones fueron un crudo SNC, hace referencia a no convencional, un VGO no convencional, un ATR no convencional y un VGO convencional a modo comparativo. Recordemos que el VGO convencional son las alimentaciones tradicionales que por décadas son las que han ingresado al proceso de craqueo catalítico. En este caso, la novedad serían las alimentaciones no convencionales. Los catalizadores, como les mencioné, el ECAT-D y el ECAT-R, y las condiciones experimentales, las ya conocidas. Como nosotros en la actualidad, algunos países están haciendo la extracción de crudo no convencional, pero no se está haciendo el proceso de destilación, sino que este crudo no convencional está siendo mezclado con crudo convencional. Entonces no se consiguen estas fracciones, por lo cual se ideó un sistema en el laboratorio para obtener cada uno de esos cortes. Esto fue un proceso muy sencillo. Se realizó una destilación atmosférica empleando un horno tipo libro, un reactor de vidrio y un sistema muy sencillo en el cual logramos obtener los productos y el residuo atmosférico ATR. Todos estos productos fueron seguidos en línea a través de un cromatógrafo de base. Este residuo obtenido en la primera etapa de destilación es la alimentación principal que ingresa a la segunda etapa de destilación, pero bajo condiciones de vacío. Y el producto obtenido en esta segunda etapa es lo que se conoce como VGO o gasoil de vacío. Se hizo una caracterización de este VGO mediante una técnica de fraccionamiento SARA, saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos, y a modo comparativo hicimos el mismo procedimiento para un VGO de origen mexicano y un VGO convencional también obtenido en mi laboratorio. Podemos observar que tenemos la fracción saturada, fracción aromática, fracción de resina y fracción de asfaltenos, y el VGO no convencional, que es la especie que estamos tratando de estudiar en este trabajo, nos mostró un elevado contenido de especies saturadas en relación al VGO convencional y al VGO proveniente de una refinería. Entonces esto nos está dando más o menos un indicador de cómo está compuesto, de cómo está constituido este tipo de hidrocarburo, y más o menos podemos esperar algunos comportamientos en la distribución de productos. Y esta especie, que son los asfaltenos, que son hidrocarburos aromáticos condensados, muy policondensados, vemos que el contenido es bastante bajito. Hice otra caracterización donde se destacan una propiedad, que es la densidad API. Esta densidad API prácticamente lo que nos dice es si un hidrocarburo es pesado o es liviano. En este sentido, observamos que el VGO de origen no convencional presentó un mayor valor de densidad API, lo que me está diciendo que este hidrocarburo es mucho más liviano que un VGO de origen convencional. Otro aspecto importante es el CCR, conocido como carbón con razón, que es un carbón residual que me queda en la alimentación luego de las distintas etapas de destilación, y que a su vez me está mostrando cuál es el potencial que tiene esa alimentación para producir coque. En este sentido, el VGO de origen no convencional presentó los menores valores. En términos de la presencia de metales, también se observa que en todo el contenido de metales
las concentraciones fueron mucho más bajas en la alimentación de origen no convencional. Acá como complemento les presento una curvita de destilación de 3 tipos de BGO. El rojito, que es el que nos interesa, es el de origen no convencional, donde podemos observar la distribución de puntos de ebullición mucho más baja en relación a los otros, que también contrasta y nos está diciendo que este hidrocarburo es muy liviano y de un elevado carácter parafínico o saturado, ¿verdad? Bueno, ya teniendo esta caracterización, se estudiaron los resultados obtenidos. Inicialmente empezamos con la conversión, donde podemos observar, bueno, acá hay algo adicional, que es la presencia del crudo. Normalmente el crudo no ingresa a la unidad de craqueo catalítico. Los que han tenido la posibilidad de haber visto un crudo en televisión, en imágenes o de manera física, se dan cuenta que los crudos normalmente son de carácter denso y carácter oscuro. En este tipo de alimentaciones se observa un líquido de menor densidad y de menor viscosidad y color amarillo en relación al otro. Entonces yo, viendo estas propiedades, haciendo este estudio, decidí inyectarlo de manera individual a la unidad para ver qué resultados obtener, obteniendo una elevada conversión, inclusive con valores por encima del 90%. También tomé una fracción saturada y verifiqué que como este hidrocarburo está compuesto prácticamente por esta especie, pues la conversión fue muy parecida sobre este catalizador, y miren que sobre el ECAT-R fue prácticamente la misma. El BGO no convencional presentó valores de conversión mucho más elevados que el BGO convencional, lo cual está mostrando su mayor reactividad en relación a este. Otro aspecto importante es el residuo ATR, que podemos observar que sobre el catalizador ECAT-R, que tenía menor acidez, pero tenía mayor mesoporosidad, presentó un comportamiento muy parecido al BGO convencional. Esto obviamente es atribuido a su mayor mesoporosidad, que facilita la difusión de los compuestos de mayor volumen al interior de sus sitios ácidos. Bueno, ya empezamos a analizar los productos. Iniciamos con el gas seco. ¿Qué observamos en el gas seco? Que el crudo y el BGO, ambos de origen no convencional, presentaron una elevada producción de gases. Esto en principio es un aspecto muy negativo. Recordemos que estas refinerías fueron orientadas a producir combustibles líquidos como la gasolina y el LCO, y en presencia de estas concentraciones elevadas de gases puede generar dos tipos de problemas: un problema de tipo operacional causando elevadas presiones, y en términos económicos un impacto bastante fuerte. Miren cómo está ubicado el BGO convencional. Esto es lo típico, valores entre un 5 y un 10% como mucho. Miren el convencional, y vemos acá los no convencionales con valores hasta el 20%. La misma tendencia se observó con el gas licuado de petróleo, C3, C4. Miren, estos dos siguen siendo los reyes de producción de conversión, y el BGO sigue estando por debajo, el BGO convencional. Ahora vamos a analizar los combustibles líquidos. Tenemos la gasolina en un rango de hidrocarburos entre C5 y C12, y ¿qué observamos? Que la alimentación típica, o sea, el BGO convencional, presenta los mayores valores en ambos catalizadores, y que estas alimentaciones de origen no convencional presentan valores mucho más bajos. Observemos qué sucede con el LCO, que es otro producto líquido, pero de mayor peso. Vemos que el BGO convencional está por encima, y estas alimentaciones de origen no convencional, como el BGO, miren, están muy por debajo. Entonces, esta elevada producción de gases y esta baja producción de combustibles líquidos, en términos económicos, es un aspecto muy negativo. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, el coque es uno de los productos importantes en el balance energético del proceso. ¿Qué observamos? Que la producción de coque es muy, pero muy baja. Entonces, si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a una alimentación de esta, el consumo de energía para la regeneración del catalizador sería muy alto, porque tenemos bajos contenidos de coque. Normalmente una refinería maneja valores de coque entre un 3 y un 5%, como los presenta este tipo de alimentación convencional. Entonces, nos enfrentamos a un problema: bajo contenido de coque, alto contenido de gases y bajo contenido de combustibles líquidos. ¿Qué tenemos que hacer?
tratar de modificar o condiciones o modificar la alimentación para poder mejorar esta producción. Entonces, en este orden de ideas, decidí hacer un coprocesamiento empleando dos tipos de alimentaciones. Una mezcla BGO no convencional con un BGO convencional en una relación 50-50. Recordemos que esto es lo que se está haciendo actualmente en alguna refinería. Todo va a un mismo pool de alimentación y se mezclan los dos tipos de hidrocarburos. Y en el caso de un BGO no convencional se mezcló con un residuo. Recordemos que los residuos están compuestos por hidrocarburos más voluminosos, más pesados. Lo utilizamos en una relación 80-20, que son alimentaciones típicas que se han podido usar en este tipo de alimentaciones. Los catalizadores fueron los mismos y las condiciones fueron las siguientes: tiempos entre 5 y 30 segundos, aumentamos un poquito más la temperatura para acercarnos un poquito más a las temperaturas de operación real, que son 560, 550, 570. ¿Y qué observamos? Vemos, bueno, en este caso no se inyectó el crudo, porque queríamos estudiar solamente la mezcla de BGO, ¿no? Entonces, vemos que el BGO no convencional sigue presentando las mayores conversiones sobre ambos catalizadores, pero cuando hacemos la mezcla de BGO no convencional con BGO convencional, parece que hay un efecto sinérgico que me lleva a que el comportamiento en términos de conversión sea muy parecido, muy similar a una alimentación convencional. Puede observarse en ambos catalizadores. Esto es un aspecto positivo porque vemos que no se está perdiendo, no estamos manejando valores de conversión muy bajos, sino están por encima del 80%. Ahora, vamos a ver qué sucede con la distribución de productos. Iniciamos estudiando el gas seco, donde vemos que el BGO no convencional, como ya sabíamos, continúa siendo el de mayor producción, pero ¿qué sucede con la mezcla? Presenta un comportamiento con valores mucho más bajos, muy parecidos a los de BGO convencional. La misma tendencia se observó con el gas licuado, valores muy parecidos a los del BGO convencional, por debajo del 10%, que son los valores típicos que nosotros esperamos obtener en una refinería. Ahora, ¿qué sucedió con los combustibles líquidos? Iniciamos con la gasolina. A pesar de que el BGO convencional sobre ambos catalizadores continúa siendo el de mayor producción de gasolina, el coprocesamiento con BGO convencional mejoró notablemente la producción de gasolina, aunque este efecto fue más pronunciado sobre la producción de LSO. Miren, la mezcla logró obtener valores hasta del 30% con la mezcla por encima del BGO convencional. Y otro aspecto que no lo tengo detallado acá y no puse la tablita, es que la calidad de estos cortes es mucho más elevada en relación a las alimentaciones típicas convencionales. Ahora, lo otro que nos interesaba ver también era la producción de coque. Miren que los valores de la mezcla del coprocesamiento fueron similares, por encima del 3%, con este tipo de coprocesamiento. Entonces, ¿qué logramos hacer de esta primera etapa? Mejorar la producción de combustibles líquidos, reducir la producción de gases y aumentar la producción de coque a valores permitidos para que nos favorezca el proceso. Lo otro que se planteó fue el coprocesamiento con ATR o con residuo atmosférico, que lo que tratábamos era de aumentar un poquito estas especies pesadas en la alimentación para que la producción estuviera orientada hacia los combustibles líquidos. Entonces, ¿qué observamos? El BGO no convencional está en ambos catalizadores por encima, ¿verdad?, de todas las demás conversiones, y la mezcla aquí aparece con valores intermedios entre el residuo y el BGO no convencional, con valores de conversión cercanos al 80%, que son los valores típicos que se están manejando. Nosotros en una refinería, cuando tenemos valores por encima del 75%, decimos que estamos trabajando en buenas condiciones. Cuando ya esos valores están por debajo de un 70%, ahí sí empezamos a preocuparnos.
Por eso estos valores de residuo, por ejemplo, son valores aceptados, porque sabemos que los residuos son mucho más complejos para procesar y normalmente no se hacen de manera individual, sino se hacen mezclándolo con otra alimentación. Yo lo puse acá de manera individual solamente a modo comparativo y estudio. Inclusive la operación es muy compleja. Hacer la operación de reacción es demasiado compleja, muy compleja. Bueno, en cuanto a la producción, observamos el VGO no convencional produce muchos gases y la mezcla, miren, se cayó a valores del 10% aproximadamente, inclusive en este catalizador por debajo del 10%. Resultado muy positivo. Cuando nosotros trabajamos con la gente de YPF y nosotros tenemos un convenio de confidencialidad, estos resultados no podían ser compartidos hasta que no terminara el proceso de investigación, que fue por 5 años, y cada vez que nosotros le presentábamos estos resultados eran noticias muy positivas para ellos, digamos, que en este momento se está iniciando con este tipo de coprocesamiento. Bueno, en el caso del gas licuado, miren, una tendencia positiva también, se disminuyó la producción de gases. ¿Y ahora qué sucedió con los combustibles líquidos? Estos valores, en el caso de la gasolina, mejoró la producción a menores conversiones, pero no fue tan notable como se observa en el LSO. Miren, acá sí hay una diferencia importante. O sea, que este coprocesamiento con ATR, en vez de estar orientado a producir gasolina, está más orientado a producir LSO. Recordemos que el LSO es la alimentación que contribuye al diésel. O sea que si una refinería tiene como meta producir diésel, en este momento la técnica apropiada sería esta, mezclar el no convencional con residuo atmosférico. Y en cuanto a la producción de coque, vemos que también estos valores mejoraron, miren, con valores entre un 3 y un 5%. Recordemos que esto también es positivo, teniendo en cuenta el balance energético del proceso. Y bueno, finalmente, como conclusiones de este trabajo, bueno, antes de esto, pues también les quería comentar que a pesar de que nosotros siempre tenemos esta idea clara de que estos recursos no renovables en poco tiempo se van a agotar, eso no es discutible, eso se sabe, aún muchas personas están tratando de coprocesar este tipo de alimentaciones con biomasa. Hacer procesos de pirólisis, mezclar con no convencionales y obtener muy buenos resultados. En estos días estuvimos dialogando con una gente también de Estados Unidos porque les interesa mucho esta temática. Así que, y otra cosita que siempre cuando voy a los seminarios es que muchas personas siempre creen que los hidrocarburos obtenidos del petróleo, los gases, solamente son como combustible para medio de transporte. Recordemos que los hidrocarburos no solamente son utilizados como fuente de energía, sino también tienen múltiples usos, inclusive en los laboratorios que nosotros trabajamos, en distintas carreras como la carrera de medicina, tienen muchísima utilidad. Como conclusiones de este trabajo, una de estas conclusiones fue que el procesamiento de VGO de origen no convencional mostró que es fácilmente convertible, observamos conversiones bastante elevadas, con elevados rendimientos a gases y bajos rendimientos a coque. Recordemos que esto puede alterar las refinerías porque están orientadas a producir combustibles líquidos. Otra conclusión es que la mezcla de VGO no convencional con VGO convencional produjo un comportamiento muy parecido a las alimentaciones típicas, que también es un aspecto positivo. El coprocesamiento con residuo incrementó la producción de coque y los cortes líquidos, principalmente la producción de LSO. O sea que si queremos orientar la producción de LSO en una refinería, ya sabemos cómo podríamos proceder. En términos generales, el coprocesamiento con cargas convencionales es una alternativa viable para afrontar este desafío de aprovechamiento de recursos energéticos de extracción no convencional y así contribuir a la solución de la crisis energética que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. A todos, muchas gracias. Jason, ¿verdad? Muchísimas gracias a ti por la participación y ese producto de investigación.
Nada muy fácil realizar sus preguntas a través del chat. Por favor, pueden irlas escribiendo y nosotros con mucho gusto las leeremos para que el profesor Jason las responda. Estamos atentos. Hola Jairo. Jairo y Jason. Jason, te ha puesto el micrófono en mudo porque creo que genera interferencia cuando tenemos más de un micrófono prendido. Entonces, cuando fueres contestar, hay que prender tu micrófono y apagarlo cuando no estuviera hablando, por favor, porque creo que eso aquí está generando un poquito de interferencia. Bueno, Jairo, mientras los demás hacen su presentación, sus preguntas, voy aquí a aprovechar y agradecer una vez más al doctor Jason. La verdad es que hemos tenido un encuentro al inicio del proceso. Jason era nuestro primer invitado internacional. Tuvimos algunas dificultades técnicas y bueno, Jason aún así se puso a la disposición del departamento de venir acá, dictar otra vez la charla, reservó espacio en su agenda y eso de verdad que le tengo que agradecer mucho. Felicitar a Jason también por el trabajo, de verdad que yo no soy químico y creo que quizá muchos asistentes tampoco lo son, pero Jason fue muy objetivo, muy claro y creo que los mensajes principales, aunque quizá algunos de nosotros no puedan entender a fondo la química del proceso, pero creo que los resultados son bastante claros y creo que queda muy claro a quien lo asiste cuáles son los temas de investigación que tiene, qué resultados y contribuciones ha dado. Entonces, Jason, te felicito también por tu charla. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, profe, por acá tenemos la primera pregunta por parte del público, el profesor Henry Núñez. Dice lo siguiente: una de las evidencias contundentes del nocivo impacto ambiental de la técnica del fracking es el conocido caso de Dimock, Pensilvania, Estados Unidos, donde pocos meses después de las perforaciones, los acuíferos que surten la localidad empezaron a contaminarse con metano. Se sabe que detrás del fracking hay un poder económico muy fuerte, pero ¿no es hora de hacer un viraje hacia las energías renovables y empezar a reemplazar materiales derivados del petróleo que ya los hay? Sí, esa pregunta es muy interesante y bueno, le empiezo a responder de lo último al principio. Sí, lo que dice el profesor, sí, precisamente en estos momentos se está haciendo, que era lo que dialogamos al principio, se está intensificando mucho la investigación en recursos renovables, siendo la biomasa uno de los más estudiados. Hay otros tipos de fuentes, como por ejemplo el hidrógeno verde, que también estoy trabajando en paralelo en un proyecto de producción de hidrógeno a partir de bioetanol, mediante el uso de unos catalizadores y especies absorbentes de CO2. Se están realizando muchas alternativas. En relación a lo que comenta de Pensilvania, Estados Unidos, eso, como yo les mencionaba al principio, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la profundidad de estos pozos. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la profundidad de esos pozos llega a alcanzar hasta 2.500 metros de profundidad. Entonces, entre mayor sea la profundidad de estos pozos, nosotros estamos trabajando a ciegas. Porque nosotros, por ejemplo, a 1.500 metros nosotros todavía tenemos el control de la perforación. Porque nosotros lo que hacemos es recubrir o hacer unas camisas al costado de la excavación con cemento y PVC, y nosotros de esa manera garantizamos que no haya ningún tipo de filtración. Y bueno, a mí en términos de producción, pues yo garantizo 100%, ¿verdad?, que no va a ocurrir esa problemática, pero la verdad que sí es un debate muy interesante. Y otro aspecto para el profesor Henry también, que lo mencioné al principio, es la ubicación geográfica. Eso es muy importante. En Colombia, bueno, me voy a meter un poquito en un tema que de pronto no debería, pero en Colombia la ubicación es bastante complicada, está ubicada en una reserva, la Serrería de la Macarena, entonces eso es un aspecto que va a estar bastante peleado. Pero como les decía, yo soy productor, estoy en la parte técnica, así que ya ustedes entenderán un poquito que se me hace difícil poder opinar en términos ambientales. Entonces, profesor, espero que la respuesta haya estado de acuerdo con lo que quería escuchar. Gracias por la respuesta, Jason. Por aquí otro participante nos dice: la idea es reutilizar los catalizadores ya usados o buscar la forma
de combinarlos de manera óptima? Disculpa, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. La idea es reutilizar los catalizadores ya usados o buscar la forma de combinarlos de manera óptima. No, en realidad este es un proceso cíclico. Es un proceso cíclico que tiene una unidad de refinación adherida a una etapa de regeneración. El catalizador sale de la unidad de craqueo, ingresa al regenerador, nuevamente ingresa al craqueo, sale al regenerador y cumple con un ciclo. Por ejemplo, se dice que en esta refinería el ciclo puede estar entre 1 año y año y medio. Entonces, ya una vez que ese catalizador se desactiva por completo, se reemplaza nuevamente por otro catalizador. Es un proceso que ya está establecido, no se va a modificar en estos momentos. Lo que nosotros hacemos es cambiar las características del catalizador en caso de que querramos modificar o apuntarle a otro tipo de objetivo. Nosotros podemos modificar la acidez, podemos modificar la porosidad, entre otros aspectos. Ok, por acá pregunta el profesor Luis. ¿Cómo se maneja la confidencialidad cuando se hacen trabajos de confidencialidad entre universidades y compañías? Claro, esos son los estatutos que maneja cada institución. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía el doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Trabajaba para el Instituto de Catálisis y Petroquímica y era financiado por el CONICET, que es el Colciencias colombiano, por decirlo así. Y la YPF, que es una empresa del gobierno, era la que nos financiaba parte del trabajo y nos entregaba las muestras o las alimentaciones que nosotros íbamos a utilizar. Entonces nosotros lo que hacíamos era todos los resultados, inclusive yo en este momento yo no he publicado ningún resultado de no convencional, porque yo terminé mi doctorado en el 2019 y una vez finalicé, se finalizó el convenio y hasta ahora es que quedo libre para empezar a publicar. Esos son los estatutos que uno plantea en el momento. Normalmente cuando son instituciones públicas como YPF y una universidad, estos resultados no salen a la luz pública hasta que la empresa no autorice. Pero eso tiene que ver los estatutos que se planteen. Ok, por acá nos pregunta la profesora Julie Ruiz. Muchas felicidades por su investigación. Mis preguntas son, ¿la biomasa puede ser tan perjudicial como el fracking? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la biomasa u otro tipo de energías renovables? Bueno, la ventaja de la biomasa, la biomasa no va a ser mala como el fracking, porque son cosas totalmente distintas. Pero la biomasa, la ventaja que tiene la biomasa es que la biomasa la encontramos como residuo en muchas partes. Por ejemplo, algunos amigos que trabajan con biomasa de la cáscara de la zanahoria, por ejemplo. Acá en Argentina se dice que al mes se generan más de 2 toneladas de residuos de zanahoria. Entonces, todos esos residuos pueden ser utilizados como biomasa para generar energía. Hay distintos procesos para utilizar la biomasa. Yo les mencionaba, uno de los más novedosos y más importantes que se están realizando actualmente es la pirólisis. La pirólisis es tratar este tipo de biomasa a elevadas temperaturas, en la cual se lleva a cabo una descomposición y se logran obtener productos de mucho valor. Hay gente que ya está interesada en hacer coprocesamiento de hidrocarburos derivados del petróleo con este tipo de biomasa. No, pero la biomasa tiene una amplia aplicación y en realidad es cerrar el ciclo, ¿verdad?, de residuos y es muy positivo. Ok, bueno, por parte del público creo que no tenemos más preguntas en el momento. No sé si el profesor Carlos quiera dar unas palabras finales. Hola Jairo, hola Jason otra vez. No, Jairo, yo creo que las preguntas fueron bien direccionadas. Yo, como soy también biólogo, uno de los temas que siempre nos ha llamado la atención está en el beneficio económico que genera el fracking, ¿no? Todos los productos que derivan de esos productos del fracking, que ya el doctor Jason ha comentado, y el tema todo es esas evaluaciones que se hacen, ¿no?, a ver hasta dónde el gano compensa los riesgos. Y ahí ingresa todo el tema que Jason ha hablado de la profundidad de los pozos. Hay un tema también de las actividades tectónicas, entonces áreas donde hay mucha actividad tectónica quizá no sean muy apropiadas para ese tipo de operación.
porque sí, con ese tipo de actividad queda más complicado garantizar la estabilidad del proceso y eso obviamente incrementan los riesgos ambientales. Y bueno, el profe no trabaja mucho con esa parte ambiental, ¿no? Trabaja del otro lado y creo que eso también es algo que tenemos que valorar, que estamos teniendo a alguien acá que trabaja primero en la academia, trabaja también con la industria y es una otra visión, es otro punto de vista de los procesos, ver también lo que hay de positivo con todo que se genera con el fracking. Y claro, hay que ser siempre muy críticos, Jason también probablemente lo es, las personas que trabajan en la industria también, y creo que lo importante es crear esos espacios donde escuchemos ambos los lados, escuchemos todo, entendamos bien el proceso y, bueno, intentar siempre ahí mejorar, ¿no? Ese proceso del fracking también, profe, les comento, porque hemos estado revisando un poco el tema de la contaminación ambiental por el fracking. Y eso fue una invitación que nos hizo el Instituto Humboldt de Bogotá. Y hemos investigado mucho, hecho una gran revisión literaria. Y la verdad es que uno ve de manera muy clara que la operación del fracking también ha evolucionado. ¿Sí? No se puede comparar quizá las operaciones de fracking de años atrás con las operaciones de fracking actuales, porque la tecnología es otra, el conocimiento es otra, y uno sí va aprendiendo también con los errores, ¿no? Con los accidentes, con todo esto. Y bueno, no es una pregunta, Jason, pero no sé si tú quieres comentar un poquito más sobre también cómo ha evolucionado la tecnología de la operación de fracking, porque creo que tú estás más apto a eso que yo, ¿no? Sí, claro, no. En décadas anteriores, pues se trabajaba directamente a ciegas. Hoy en día los procesos de fracking están muy controlados, ¿no? Hay muchas técnicas que se están usando actualmente, ¿verdad? Y inclusive, de pronto yo soy, como lo decía el profesor, yo estoy del otro lado, como dice el profesor, pero ustedes han tenido la posibilidad de pronto de ver una entrevista que le han hecho a un directivo de una empresa que realice el fracking y todas las respuestas son evasivas, ¿no? Porque a pesar de que en realidad nosotros controlamos el proceso, hay situaciones que de pronto imprevistas, ¿no? Que se salen de control. Pero en términos generales, actualmente la tecnología está muy avanzada, está muy controlada. Inclusive más del 90% de la energía que nosotros logramos obtener acá en Argentina proviene de yacimientos no convencionales. Y la economía del país, le hablo directamente, soy colombiano, trabajo en universidades de Colombia, estoy en contacto con todos allá, pero actualmente estoy trabajando para una entidad acá de Argentina y estoy enterado 100% de toda la parte energética de este país, ¿no? Y más del 90% de la energía depende de estos yacimientos no convencionales y la economía de este país también está muy sujeta a esa exploración. Por eso es que, como el profesor decía, hay que ver bien el costo-beneficio, ¿verdad? Y en este momento que tenemos una crisis energética a nivel mundial, Colombia se va a ver la necesidad de implementar este sistema de fraccionamiento hidráulico. Profesor, muchas gracias de nuevo por la invitación, al profesor Carlos y al profesor Jairo. De verdad, en otra ocasión que quieran contar con mi presencia, con mucho gusto, estoy ahí disponible. Bueno, Jason, muchísimas gracias por tu asistencia y muchísimas gracias también al público por asistir al evento. Nos vemos entonces el siguiente jueves con nuestro próximo seminario de ciencias. Hasta luego, que estén muy bien.